Yo lo primero que debo decir de que esa opción de declarar inconstitucional el acuerdo del Tribunal Electoral para mí sería una aberración jurídica. Punto porque, como ya dijimos anteriormente, el panorama electoral ha dado un giro inesperado tras conocerse que el candidato José Raúl Mulino estará en la papeleta del 5 de mayo debido a que el magistrado Olmedo Arrocha anunció que el fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad no se emitirá antes de las elecciones. Y vamos a analizar las declaraciones del magistrado Arrocha y los posibles escenarios. Nos acompaña el abogado Gilberto Pérez. Buenos días, licenciado. Bienvenidos, aquí vamos. Muy buenos días a ustedes y a todas sus radioescuchas. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor Pérez, coméntanos un poco, después de escuchar lo que escuchamos ayer del magistrado Olmedo Arrocha, en términos generales, ¿qué fue lo que nos quiso decir el magistrado Arrocha con sus declaraciones? Bueno, le agradezco la oportunidad y debo manifestarles que lo primero que yo puedo precisar de las declaraciones que nos brindó el magistrado Arrocha el día de ayer es que él mismo quiso dar una explicación acerca de los tiempos judiciales que este tipo de recursos conlleva. El magistrado Arrocha nos ha manifestado que en este momento se encuentra en el periodo de 10 días que tiene él para emitir una resolución o un proyecto de fallo. Nos dijo además de que tiene que leer 88 escritos presentados de alegatos, 17 en favor de la inconstitucionalidad, 71 en contra de la inconstitucionalidad de la resolución del Tribunal Electoral, a lo cual debe sumarse también los alegatos de la Procuraduría General de la Nación, que manifestó que era constitucional la resolución del Tribunal Electoral. También el magistrado nos informó que ha pedido una documentación o un informe al Tribunal Electoral que todavía no le ha llegado dicha información. Y con todo esto, lo que yo puedo deducir es que el magistrado nos dice que los tiempos no dan. Y yo creo que ya no dieron. Y ya no dieron porque recordemos que el pasado martes, 23 de abril, comenzó el proceso de votación de aquellos panameños que se encuentran fuera del territorio nacional y aquellos panameños que por razones de sus funciones tienen que ejercer algún tipo de actividad el 5 de mayo. Y por ende no es que el señor Raúl Mulino va a aparecer en la papeleta del 5 de mayo. Ya está en la papeleta, ya están emitiendo votos a favor de él, como del resto de los candidatos, he de suponer. Y por ende yo creo que ya la votación inició. Y el magistrado Olmedo Arrocha lo que nos ha dicho es que no podemos esperar un fallo en los próximos días y que esto va a tomar un poco más de tiempo. ¿Y qué pasa si después del 5 de mayo se emite un fallo? Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, sobre todo en la población, sobre qué pasa si el señor José Raúl Mulino gana y luego viene un fallo de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el escenario? Bueno, yo lo primero que debo decir de que esa opción de declarar inconstitucional el acuerdo del Tribunal Electoral para mí sería una aberración jurídica. No obstante, en cuanto a tu pregunta, te respondo lo siguiente. Iniciado el proceso de votación el martes pasado, ¿qué ocurre? La resolución del Tribunal Electoral 11-1 del 4 de marzo ya cumplió sus efectos. Ya el señor Mulino aparece en la boleta de votación. Ya hay panameños que han votado por él, como votarán muchos el día 5 de mayo. Y un fallo de inconstitucionalidad de cara a lo dispuesto en el artículo 2573 del Código Judicial, que dice que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo, a mi criterio no debe tener incidencia porque ya los efectos de la resolución 11-1 se dieron, ya existe votación y tú no puedes ir en contra de lo que es la voluntad popular. Tú no le puedes decir a una persona que votó por el señor José Raúl Mulino que su voto es nulo, porque ni siquiera hay nulidad del voto y eso no se encuentra entre las normas que pueden decretar la nulidad. Entonces, plantearnos en el escenario de que después del 5 de mayo, si el señor Mulino gana, un fallo de la Corte puede decir que su candidatura o su postulación es inconstitucional, me parece una total desacierto, me parece un daño terrible a lo que es nuestra ya deficiente democracia, que ya a lo largo de todo este tiempo ha sufrido ataques de todo tipo, pero más aún, eso iría
contra el derecho que tienen las personas de votar, de elegir, de ser elegido, y que lleva inmerso no solo el derecho de emitir un voto, sino de elegir dentro de una fórmula que un grupo grande de panameños primero apoyó. Me refiero a los integrantes de los partidos realizando metas y alianzas, y que por lo que dicen las encuestas también está apoyada por un gran o amplio sector de la población panameña. Y el derecho a elegir es un derecho constitucional también. Así mismito es un derecho constitucional lo que consagra, y es el hecho de elegir, y de elegir la fórmula, o dentro de la fórmula algún candidato que tenga el apoyo de un gran sector de la población, como lo es la candidatura del señor José Raúl Mulino. Siempre me he preguntado qué tanto pesa esos alegatos que presentan, esa opinión del procurador en este tipo de casos. ¿Son vinculantes o tienen algún tipo de poder dentro de la decisión que deba tomar un magistrado de la Corte? Bueno, los alegatos que se presentan, tanto el alegato que presentó el procurador de la Nación, como los 71 alegatos que el magistrado Arrocha nos dijo, que dice que apoyan el criterio de que la resolución del Tribunal Electoral es constitucional y que no viola normas constitucionales, son escritos que el magistrado debe evaluar, debe tomar en cuenta. Por lo que analicé o lo que escuché ayer del magistrado, la relación es de 3-1, o sea, por cada un escrito que dice que es inconstitucional, hay 3 escritos que dicen que es constitucional la decisión del Tribunal Electoral, que a mi juicio lo es. Yo creo que no se viola ningún tipo de norma. Entonces yo creo que el magistrado tiene que tomarse su tiempo, tiene que evaluar cada uno de los argumentos, que todos en contra y a favor, no digo que no se deban tomar en cuenta los que están en contra, y tomar una decisión. Esa decisión debe estar inspirada, según lo que establece la propia norma del Código Judicial, en todos los aspectos de la Constitución y en toda la documentación e información que el magistrado considere propicia para emitir un fallo acorde a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Otro de los argumentos que usan los que están, detractores de la candidatura del señor Mulino, es que la magistrada presidenta puede convocar un pleno, pero ¿puede convocar un pleno extraordinario sin un proyecto de fallo? No, eso no es posible, y yo creo que ahí hay que hacer un poquito de explicación con lo que dijo el magistrado Arrocha el día de ayer. El magistrado Arrocha el día de ayer se refirió a varios acuerdos internos de la propia Corte que han sido establecidos desde años atrás, con el objetivo de dar un parámetro o una guía para resolver situaciones o los procesos o el manejo que se le debe llevar a un proceso internamente en el Pleno de la Corte. Lo primero que dijo fue que a raíz de las normas legales contenidas en el Código Judicial, él tiene 10 días para emitir un proyecto de fallo. De ahí dijo que por acuerdo interno de la Corte, una vez que él tiene su proyecto de fallo, él lo pone a circular de manera simultánea, y el resto de los magistrados, o sea, 8 magistrados, tienen 20 días para adherirse a su fallo o para emitir observaciones. Explicó además que para poder modificar esos acuerdos que ya están establecidos en la Corte, tiene entonces que convocarse un pleno, tendría que ser el próximo jueves, porque ya los plenos ordinarios se dan los jueves, o uno extraordinario, ya sea por solicitud expresa de 5 magistrados o por la presidencia de la Corte, que en este caso está presidida por la magistrada María Eugenia López. Hay magistrados principales y suplentes. Algunos decían, bueno, habiliten a los magistrados suplentes para que se convoque a ese pleno extraordinario y se analice esta situación. ¿Se puede hacer esto o no se puede? Bueno, yo creo que los magistrados suplentes, al igual que el vicepresidente de la República, los magistrados suplentes están para eso, para suplir las ausencias temporales o permanentes del titular. Yo creo que lo podrían hacer, pero yo creo que lo más importante aquí es analizar el caso, analizarlo de cara a nuestras normas constitucionales, a nuestras normas legales, que en su espíritu lo que buscan son elecciones transparentes, participativas e inclusivas.
Las normas constitucionales y legales en materia electoral están diseñadas y el espíritu de las mismas es para propiciar y no obstaculizar la libre participación de la ciudadanía en las elecciones, ya sea simplemente como votante o como candidato para ser elegido a un cargo público. Pero algunos juristas mantienen su posición de que no puede haber un presidente sin vicepresidente. Bueno, yo he escuchado múltiples argumentaciones u opiniones en pro o en contra. La mía, sustentado en lo que yo puedo interpretar de las normas legales y constitucionales, es la siguiente. Uno, la figura del vicepresidente, del presidente y vicepresidente, está contemplada en lo que son los artículos 352 y 362 del Código Electoral. Estos artículos están inmersos en el título séptimo, capítulo tercero del Código Electoral. Y básicamente lo que dicen es lo siguiente. La figura, artículo 352, elegido un presidente por elecciones primarias dentro de los partidos que tienen más de 100.000 adherentes, el candidato elegido para la candidatura presidencial escogerá a su candidato a vicepresidente, que posteriormente será ratificado por el directorio de cada uno de los partidos. Esto ocurrió en el caso del señor José Raúl Molino. De ahí nos vamos al artículo 362 del Código Electoral, que básicamente lo que dice es que el candidato principal declarado idóneo y pierde ese carácter de idóneo para el ejercicio de un cargo, para la candidatura de un cargo, será suplido por su suplente. El problema estribo en que algunas personas dicen que la figura del suplente no es equiparada al vicepresidente. Lo primero que quiero decirle es que suplente y vice son sinónimos. Aparece en el diccionario de la Real Lengua de la lengua española. Los otros argumentos establecen, no, lo que pasa es que la figura del vicepresidente tiene funciones propias establecidas en la Constitución. El artículo 185 establece las funciones. Si ustedes las leen, ustedes verán. La primera, reemplazar al presidente. La segunda, asistir al Consejo de Gabinete con derecho a voz, pero no a voto. La tercera, asesorar al presidente en las materias que el presidente determina. O sea, que si el presidente dice no me asesoro, no te asesoro. O sea, que podría ser hasta una figura decorativa. Exactamente. Y la cuarta, un ministro, ¿no? Y la cuarta función establece que reemplazar al presidente en actos puntuales que el presidente le diga, oye, asiste por mí. Donde lo asigne. En pocas palabras, la función de un vicepresidente es suplir al presidente. De ahí saltamos entonces a lo que dispone el artículo 189 de la Constitución Nacional, que básicamente te establece la fórmula o mecanismo para reemplazar a cualquiera de las figuras. Cuando un presidente se ausenta, asume en la presidencia el vicepresidente. Cuando hay una ausencia permanente del presidente, asume la presidencia, el vicepresidente, y la vicepresidencia puede ser ejercida por alguno de los miembros del Consejo de Gabinete que cumplan los mismos requisitos que tienen los demás, que están establecidos en el artículo 179 y 180 de la Constitución Nacional. Entonces, me dicen que, bueno, lo que pasa es que no puede haber un candidato a presidente sin vicepresidente. Yo le doy ejemplos muy puntuales. Si cualquiera de los candidatos del resto de las nóminas que están hoy día corriendo para el cargo de presidente, le pasara algo, ya sea al vicepresidente o al presidente, entonces esa nómina se queda sin representación o sin candidato para la elección presidencial. Yo creo que la Constitución y las leyes electorales no tienen ese espíritu. La idea es que la gente, que participen. Exactamente. Me voy más allá. Imagínense que el 5 de mayo se elige a X y a Y para el puesto de presidente y vicepresidente. Y antes de la toma de posesión o de la juramentación, que es el 1 de julio, uno de los dos fallece. Todo puede pasar. Entonces tenemos que volver a hacer una elección. No, yo creo que la Constitución nos da la fórmula para resolver ese tipo de situaciones que son extraordinarias. Esto que está pasando ahora creo que no había pasado nunca para el cargo de presidente, pero pasa a cada rato para los cargos de diputado, de representante.
ejemplo puntual, lo que está pasando con un candidato a diputado en San Miguelito, que fue denunciado por su suplente. Ese candidato sigue de candidato sin suplente. Sí. Entonces yo creo que no hay que inventar muchas cosas, yo creo que la fórmula está, creo que la Constitución y las normas legales lo que están es para propiciar la participación. Cualquier situación que se preste es fácilmente se puede resolver fácilmente a través de lo que disponen nuestras normas constitucionales y legales. Siempre el espíritu debe ser la protección de la pureza del sufragio, de la participación de la ciudadanía en la escogencia y de que las leyes constitucionales y legales están establecidas para propiciar la participación y no para obstaculizarlas. En el caso, como lo mencionaba Neir, antojadizo de que se declare inconstitucional esta norma, esta candidatura, que usted lo ha explicado bastante bien, no hay nada que hacer si el señor Mulino resulta electo por la población y se declara luego del proceso su inconstitucionalidad. Bueno, para contestarte esa pregunta, me gustaría evocar palabras de un gran jurista panameño, el doctor Arturo Hoyos, ex magistrado de la Corte, que en algunas intervenciones de hace muchos años manifestó algunas cositas muy puntuales. Uno, que la legitimidad de una autoridad no la da un fallo de nuestros tribunales, sino el voto. Y dos, que la Corte no debe intervenir en política, como lo demanda nuestra Constitución y nuestras leyes. Yo creo que el derecho a ocupar un cargo debe ser producto del clamor popular que lo expresa al momento de emitir su voto. Yo no sé a quién va a elegir el pueblo panameño el 5 de mayo. Las encuestas sí, las que yo leo, las he visto casi todas, me dicen que el señor José Raúl Mulino tiene la preferencia del voto. Lo respeto, yo voy a votar por él, y respeto el voto de los demás. Y yo creo que nuestra Corte lo que debe es apoyar la decisión que el Tribunal Electoral, dentro de su función privativa, que es la interpretación, aplicación de la norma electoral, ya emitió una decisión. Yo creo que esa decisión está fundamentada en las normas contenidas en el Código Electoral, que a mi juicio de ninguna manera contrastan con nuestras normas constitucionales, y por ende yo creo que la única decisión correcta que la Corte puede tomar en este caso es que la candidatura del señor José Raúl Mulino es constitucional, porque así lo es. ¿Afecta en algún momento, disculpa, Neir, afecta algo en este cierre de campaña prácticamente que se haya hecho este anuncio? Yo creo que no. Yo creo que lo que el magistrado Olmedo Arrocha quiso manifestar el día de ayer es explicar un poquito que los tiempos judiciales a veces no compaginan con el resto de los tiempos. Yo creo que a lo largo de las últimas semanas se ha visto una presión de parte de algunos grupos para que se dé un fallo, pero es que los fallos no pueden darse alegremente sin que se cumplan los términos que establecen nuestras propias leyes, y como ustedes vieron ayer, los acuerdos que internamente ha establecido la Corte Suprema de Justicia, no hoy, sino hace mucho tiempo, como también lo explicó el magistrado Hoyos. Y yo creo que el mensaje está dirigido a decirle a la gente: miren, esto es un problema que no lo creó la Corte, que tenemos que emitir una decisión, pero esta decisión tiene que cumplir con el debido proceso legalmente establecido, constitucionalmente reconocido, y que ellos también han podido establecer a través de los acuerdos internos de la Corte. Es lo más importante, ¿no? Cumplir con el debido proceso. Sí. Siempre queremos que no haya corrupción, queremos que la justicia sea correcta, pero para eso hay que cumplir con el debido proceso. Muchísimas gracias, licenciado Gilberto Pérez, por acompañarnos esta mañana y aclararnos un poco la situación que se da alrededor de las declaraciones del magistrado Olmedo Arrocha. Gracias a ustedes. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.